Los 24 ancianos ante el trono, un milagro divino revelado en la transformación del Apocalipsis en el tercer año de Joacim, cuando la oscuridad de la opresión se cernía sobre el pueblo de Dios, un siervo fiel, Juan, fue separado del mundo. Su corazón latía con fervor y su voz clamaba en la desolada isla de Patmos, un lugar árido y desolado. La brisa salina traía ecos de esperanza mientras las olas golpeaban las rocas, y Juan no solo estaba encarcelado físicamente, sino que su espíritu se lamentaba por los creyentes que sufrían a causa de la persecución. En medio de su soledad y angustia, sus oraciones subían como incienso ante el trono del Altísimo, esperando las promesas divinas que había anhelado fervientemente. Una noche, mientras el cielo estrellado se desplegaba sobre Patmos, una luz divina envolvió a Juan y lo transportó a los cielos. Un trono resplandeciente apareció ante sus ojos, y a su alrededor, 24 tronos rodeaban el gran trono de Dios. En cada uno de ellos, 24 ancianos, vestidos de blanco y con coronas doradas, representaban la justicia y la lealtad que el Cordero había impartido. Era una visión digna de la gloria celestial, un recordatorio de que, a pesar de las tribulaciones, la justicia y la adoración prevalecerían en lo eterno. Los ancianos, en un acto de adoración reverente, se levantaron y comenzaron a entonar un himno de alabanzas que resonaba en cada rincón del cielo, proclamando: «Digno eres, Señor, de recibir la gloria, la honra y el poder». Juan, envuelto en ese resplandor, sintió como su corazón angustiado encontraba descanso, recordando que su sufrimiento tenía significado ante la magnificencia de Dios. Sin embargo, los ecos del sufrimiento de sus hermanos en la tierra retumbaban en su mente. ¿Cómo pueden resistir en medio de la tormenta?, se preguntó, sintiendo el peso de su responsabilidad. La adoración de los ancianos se convirtió en un faro de esperanza, un testimonio de fe que impulsó a Juan a mantenerse firme. En esa inigualable atmósfera de gloria, comprendió que, aunque la persecución pudiera ser intensa, el Cordero había pagado un precio eterno por su redención y la de todos aquellos que creen. Los ancianos, representando generaciones de fieles, unían sus voces en un coro que trascendía el tiempo, recordando que el sufrimiento es temporal, pero la gloria es eterna. De repente, un silencio reverencial llenó el aire. Juan sintió que había algo más que debía revelarse. El Cordero Inmolado estaba a punto de abrir los sellos, desatando una historia de milagros que cambiaría el destino no solo de la tierra, sino de toda la creación. La gloria de Dios era inminente, y Juan, por completo aturdido, se sintió impulsado a transmitir este mensaje de esperanza y fe a aquellos que aún luchaban. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Con cada sello que se abriría, la historia de la redención empezaría a manifestarse, y la resistencia de los fieles sería recompensada. Juan sabía que este mensaje debía ser llevado a la iglesia en la tierra. La visión seguía extendiéndose ante él, llevándolo a un clímax glorioso, pero su corazón estaba plagado de preguntas. ¿Cómo sostendría a los creyentes? ¿Cómo se manifestaría la gloria de Dios en sus vidas aún en medio del sufrimiento profundo? La llamada divina resonaba en su ser mientras contemplaba la infinita majestad del trono, un misterio que solo el tiempo revelaría. Mientras la quietud del cielo envolvía a Juan, un ángel resplandeciente se acercó al lado del trono, trayendo consigo un mensaje de parte del Altísimo. Su mirada era penetrante, llena de una sabiduría que trascendía el tiempo. En su mano se encontraba un rollo, sellado con 7 sellos, cada uno marcando un aspecto del perfecto plan de redención de Dios. La solemnidad del momento hizo que el aliento de Juan se detuviera. «Ven, hijo del hombre», dijo el ángel, con una voz que resonaba como trueno. «Hazte a un lado y contempla lo que el Cordero está a punto de hacer». La creación toda gimió en espera de esta manifestación.
La historia del mundo cambiará a través de estos sellos. Juan sintió que su corazón latía con fuerza. La angustia que había sentido por su pueblo se tornó en expectación santa. Los ecos de sus oraciones parecían resonar en el aire, haciéndole eco de la importancia de lo que estaba por descubrir. El ángel dio un paso adelante y, con gran reverencia, levantó su mano señalando al Cordero que se había sentado en el trono. El Cordero, con una mirada que combinaba amor y autoridad divina, tomó el rollo en su mano. En ese instante, una vibrante adoración estalló entre los ancianos, llenando la atmósfera de alabanzas aún más profundas. Digno eres de abrir los sellos, pues fuiste inmolado y has redimido para Dios a hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación, proclamaron. El Cordero giró su mirada hacia Juan, y en ese instante, el apóstol sintió que eras parte fundamental de un plan divino que se estaba desplegando. Escucha, amado mío, dijo el Cordero, su voz suave pero potente. Los sellos que están a punto de ser abiertos revelarán tanto juicio como misericordia. A través de cada una de mis decisiones, verás la culminación de la obra de salvación y el cumplimiento de las promesas. La resistencia de tus hermanos será como el oro refinado en el fuego. Juan, sintiendo el peso de aquellas palabras, comprendió que lo que estaba a punto de presenciar era una elaboración del destino tanto de la humanidad como de la creación misma. A medida que el Cordero comenzó a abrir el primer sello, una gran expectación llenó el cielo y la tierra. Vio salir a un caballo blanco, con un jinete que portaba arco y corona, listo para conquistar. En su corazón, susurró en angustia, ¿quién detendrá a este conquistador y traerá paz en medio de la guerra? Mientras el segundo sello era abierto, Juan percibió que el cielo brillaba con intensidad, mientras un caballo rojo aparecía, trayendo consigo la guerra y el derramamiento de sangre. Ahí, el eco de las palabras del ángel resonaba nuevamente, el sufrimiento de los justos generará aliento para los que vienen. El pueblo de Dios había de enfrentar luchas, pero a través de esa lucha, se levantarían con poder. Con cada sello que se rompía, Juan era testigo no solo de calamidades, sino de la fidelidad de Dios en medio de las adversidades. Cada evento revelaba cómo la historia de cada creyente estaba entrelazada con el propósito eterno de Dios. ¿Qué vendrá después?, se preguntaba Juan, sintiendo un fuego ardiente en su corazón. ¿Cómo podía su pueblo sostenerse en medio de tales pruebas? Una voz resonó, una voz que parecía venir de cada rincón del cielo: las pruebas de los justos son la semilla de la gloria que florece. Entonces, mientras un vacío se hacía en su mente, la visión del trono se expandió, revelando aún más. La revelación de los sellos continuaba, y Juan entendió que la batalla entre la luz y la oscuridad estaba aún lejos de finalizar. Imbuido en la gloria de los cielos y la realidad de la tierra, Juan oyó un susurro divino que confirmaba una transición trascendental: he aquí que hago nuevas todas las cosas. Con cada palabra, Dios revelaba un nuevo capítulo en su soberano plan, uno que desataría la esperanza de la redención. En estos momentos decisivos, la alabanza de los ancianos resonaba aún más, mientras el cielo se preparaba para recibir el siguiente sello. Así, la historia de la redención se despliega a través de la historia misma, con Juan como portador de un mensaje que no solo resonaría a lo largo de su tiempo, sino que también perseguiría a las generaciones futuras. Lo que está por venir es la revelación de la gloria de Dios. La espera será recompensada, y el clamor del justo será respondido. Mientras la luz del cielo continuaba danzando a su alrededor, un profundo silencio envolvió el trono. Juan, con los sentidos agudizados por la anticipación, sintió la humedad en sus ojos al ver el Cordero inclinarse hacia el rollo sellado. La atmósfera estaba cargada de emoción y reverencia, mientras el cielo esperaba el desarrollo de la historia divina. El Cordero, con las manos delicadas, comenzó a abrir el tercer sello. De repente, un caballo negro apareció, y su jinete llevaba una balanza en la mano. Una voz profunda resonó: una medida de trigo por 1 denario y 3 medidas de cebada por 1 denario, pero no dañes el vino ni el aceite. El significado de esta revelación golpeó el corazón de Juan: la escasez y el sacrificio estaban en el horizonte, y el pueblo sufriría, pero había esperanza en medio de la penuria. Los ancianos, con el rostro resplandeciente de comprensión,
entonaron una nueva canción, un canto de alabanza que narraba no solo la majestad del Cordero, sino también el sufrimiento que vendría para su pueblo. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir, proclamaron en armonía, respondiendo a los avatares de la historia que comenzaban a desvelarse. Juan sintió el rugido de un viento fuerte que parecía provenir del mismo corazón del trono. A medida que el cuarto sello se rompía, un caballo pálido emergió, cuyo jinete, llamado Muerte, lo seguía, acompañado del Hades. Y le fue dada autoridad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y por las fieras de la tierra, resonó la voz, y un estremecimiento recorrió el espíritu de Juan. La magnitud del juicio era ineludible, y su pueblo tendría que enfrentar tiempos difíciles. ¿Cómo sostendrán la fe en medio de tan gran angustia? Se cuestionaba Juan con la idea de que la fe de su pueblo sería probada como el oro en el crisol. Una vez más, la voz del ángel penetró la quietud. Las aflicciones de este tiempo no son dignas de ser comparadas con la gloria venidera que en ellos ha de ser revelada. Estas palabras eran un bálsamo, y un destello de esperanza iluminó el espíritu de Juan. Las visiones de lo que sucedería pronto comenzaron a desbordarse en su mente. A pesar del dolor, la luz de la promesa siempre prevalecería. Con cada sello que el Cordero abría, la creación parece gritar con anhelo. La persecución de los justos, proclamó el ángel, daría lugar a un nuevo amanecer, donde aquellos que habían sufrido en nombre de la justicia y la verdad serían vestidos de gloria. De repente, cuando el quinto sello fue roto, Juan vio bajo el altar las almas de aquellos que habían sido martirizados por la palabra de Dios y por el testimonio que mantuvieron. ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgarás y vengarás nuestra sangre de los que moran en la tierra? Clamaron, y el eco de su lamento resonó por todo el cielo. A medida que estas visiones inundaban su mente, el cielo comenzó a vibrar. Un silencio sagrado estaba permeando la escena. Pero, Juan se dio cuenta de que el cielo aguardaba, como una sinfonía que esperaba su próximo acorde. En el trono, el Cordero miraba a sus seguidores con compasión, y una respuesta celestial estaba por ser revelada. La gloria de Dios en su plan soberano estaba en marcha, y seguiría desplegándose, llevando un mensaje transformador para todos los tiempos venideros. No temas, Juan, la voz del Cordero resonó con ternura, pues lo que está por venir mostrará la magnitud de la redención. Mi juicio es para el justiciero, pero mi amor es para el arrepentido. El cielo entero retumbaba con un nuevo sentido de inminente revelación. Así, mientras el sello del juicio se desataba, una luz penetrante comenzaba a brillar por entre las nubes, dejando entrever que lo mejor estaba aún por venir. Y Juan, sintiendo el fuego de esa promesa, se preguntó con fervor, ¿qué gloria será revelada al final de todas estas cosas? Mientras el silencio celestial se asentaba como un manto sobre el trono, Juan sintió la atmósfera cambiar. La luz que emanaba del Cordero se intensificó, iluminando los rostros de los 24 ancianos, quienes rodeaban el trono con asombro. En sus ojos, Juan percibía la anticipación de algo aún más grande, una revelación que se aproximaba. ¿Qué sucederá a continuación?, murmuró uno de los ancianos, su voz vibrando con expectación. Juan, al escuchar la pregunta, sintió en su interior un torrente de ansias por comprender. En ese momento, el Cordero alzó la mirada hacia el altar, donde las almas de los mártires seguían clamando, sus lamentos resonando en la eternidad. Espera, dijo el Cordero, y la gloria en su rostro se tornó aún más radiante. Su clamor ha llegado ante el Padre, y pronto se cumplirá el tiempo de la cosecha. Las palabras del Cordero fueron como un eco divino, llenando el cielo con una certeza sublime. De repente, se escuchó un fuerte trueno que hizo vibrar la sala del trono. Juan observó con asombro mientras el Cordero comenzaba a abrir el sexto sello. Las visiones de dolor y sufrimiento parecían estar al margen, como si algo nuevo estuviese surgiendo de las profundidades de la desesperación. Es tiempo de que la tierra escuche la voz del Creador, proclamó el Cordero, mientras el cielo se oscurecía. Se sentían temores y esperanzas entrelazados, mientras se dejaban sentir estruendos de movimientos cósmicos, un testimonio de que la creación misma gemía con anhelo. Entonces, bajo la guía del Cordero, el cielo pareció abrirse, revelando un universo de estrellas danzantes.
Sobre este tiempo, escribirás, Juan, dijo el Cordero. El fin no es solo juicio, sino la promesa de restauración. Ve y escribe, he aquí, vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo, y vean su vergüenza. Apocalipsis 16:15. La voz resonó con divinidad mientras los ancianos se inclinaban, adorando al que estaba en el trono y al Cordero. En sus corazones, comprendieron que cada sello abierto no solo desataba calamidades, sino que también anunciaba un nuevo comienzo, un renovado clamor por justicia divina. Y así, el Cordero, abriendo el sexto sello, provocó un gran terremoto que sacudió la tierra, el sol se oscureció y la luna se volvió como sangre. Las estrellas del cielo cayeron a la tierra, y se desvanecieron como higuera que arroja sus brevas. El horror y la maravilla se entrelazaban en la visión de Juan. ¿Quién podrá estar de pie en este día?, pensó Juan, sintiéndose abrumado. Pero una voz le habló con poder, no temas, porque he sellado a mi pueblo en sus frentes, y ellos me serán fieles. Se levantarán en gloria en el día de la salvación. La revelación comenzó a hacerse más clara. En medio del caos y el dolor, el pueblo de Dios sería preservado. Había una obra soberana en marcha, un plan que traspasaba el entendimiento humano y unía el juicio y la gracia de manera gloriosa. El reloj divino marcaba una hora propicia. Así, Juan, lo que veas será un testimonio de mi fidelidad, lo que está escrito será una promesa que se cumplirá. Y en la culminación de estos tiempos, tú verás, abriré los ojos de todas las naciones y mi gloria será revelada entre ellos. Con la convicción ardiente en su espíritu, Juan sintió que el propósito divino se desbordaba ante él. Se preguntó nuevamente, con asombro, ¿qué será de aquellos que han sido sellados, y qué gran revelación vendrá sobre el pueblo de Dios? ¿Qué luz brillará para sanar a las naciones? La voz del Cordero resonó una vez más, dejando a todos con la anticipación de misterios aún por descubrir, mientras las visiones continuaban desplegándose en el vasto y eterno cielo, revelando cada vez más de la magnitud del plan soberano de Dios. Al abrir el sexto sello, el cielo continuó estremeciéndose, y el eco de la voz del Cordero reverberó en el vasto espacio como un trueno que abrumaba el silencio sagrado. Juan, tembloroso, sintió que la realidad misma se retorcía a su alrededor. Miró a su alrededor y vio cómo las luces brillantes del trono iluminaban las caras de los ancianos, quienes, asombrados, se aferraban a la claridad divina que traía consigo tanto temor como esperanza. De repente, se produjo una gran conmoción. Una multitud de voces surgió del abismo, resonando en un coro de lamentaciones por generaciones pasadas. ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgarás y vengarás nuestra sangre de los que moran en la tierra?, clamaron. Era un grito que se alzaba por la injusticia acumulada, un eco persistente que había cruzado los tiempos. Y el Cordero, con su mirada profunda y consoladora, giró hacia los ancianos y dijo, estos son los que han venido de la gran tribulación, han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7:14. Las palabras envolvieron la sala en un manto de reverencia. Una luz deslumbrante empezó a brotar del trono. He aquí, dijo el Cordero, he marcado a mi pueblo con un sello, y en estos días de angustia, ellos se levantarán como un testimonio de mi redención. Por cada lágrima derramada, he hecho una promesa. Cada anciano, envuelto en su manto de gloria, se postró a tierra, sus corazones desbordándose de adoración y reconocimiento. El cielo volvió a vibrar, lanzando destellos que parecían abrir caminos hacia regiones más elevadas y misteriosas. Juan sintió que la atmósfera se llenaba de una fragancia celestial, mientras el Cordero continuaba, ahora escribirás lo que verás en esta siguiente visión. Escucha, Juan, los cielos se abrirán con nuevas revelaciones, y las puertas del entendimiento se abrirán para aquellos que estén listos para oír. Y de pronto, el espacio se tornó en blanco, como un lienzo en espera de ser pintado. Juan vio a la gran multitud de aquellos que habían obtenido la victoria, donde nunca más habría llanto ni dolor. Ellos se sentarán bajo la sombra de mis alas, y serán alimentados con agua de vida. Apocalipsis 7:17, proclamó la voz, proyectando esta verdad prometedora.
Una fuerte voz, que resonaba como el rugido de muchas aguas, surgió diciendo, con el séptimo sello vendrá el silencio en el cielo por media hora, donde se alzará la oración de los santos como incienso ante el altar. La magnitud del significado del silencio llenó a Juan de temor reverente, pues sabía que era algo sobremanera sagrado. Pero habrá un tiempo de restauración, continuó el Cordero, y sus ojos, resplandecientes como llamas de fuego, marcaron una nueva etapa en la historia divina. Cuando la séptima trompeta suene, habrá un gran clamor en el cielo. El reino de este mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11:15. La revelación resonó en el interior de Juan, aumentando su anhelo por entender el inmenso plan de Dios. Las palabras del Cordero lo llevaron a un estado de anticipación y asombro. ¿Qué significaría realmente esta victoria? ¿Qué maravillas surgirían de la unión del cielo y la tierra en la consumación de todo? Con este pensamiento penetrante retumbando en su mente, el Cordero miró hacia Juan y dijo, el misterio de lo que está por venir se revelará, y tu pluma será la que escriba la historia de la realeza eterna. Prepárate, porque cada palabra que dará será un espejo de lo que está en el corazón de Dios. Así, Juan se encontró asido entre la luz y la oscuridad, la esperanza y el juicio, la verdad y el misterio. La historia estaba apenas comenzando, y el Cordero había prometido que cada paso sería dirigido por su soberanía. Un nuevo gancho en la narrativa divina se desplegaba frente a él, dejando a Juan con la ardiente pregunta en su corazón, ¿qué magnificencias aguardaban a aquellos que contemplarían la gloria de Dios revelada en su plenitud? Y en el silencio reinante, donde el tiempo parecía detenerse, la atmósfera cargada de expectación y reverencia permitió que la gloria del Cordero brillara con mayor intensidad. Juan, aún maravillado por la magnitud de la visión, notó que los ancianos se levantaban lentamente, sus rostros resplandeciendo como el oro más puro, en un reconocimiento profundo del poder y la autoridad del Cordero. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, resonó una vez más el coro celestial, transformando el vacío del silencio en una melodía de adoración. Este canto, como un torrente de agua viva, envolvió a Juan en un torrente de gozo, mientras el espíritu se elevaba en una comunión inigualable con lo divino. El Cordero miró a sus seguidores, y en un solo gesto, reveló un libro sellado, que parecía brillar con una luz propia. La atención de todos se centró en esa escena, mientras Juan podía sentir su latido sagrado. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos?, preguntó una voz potente que parecían ser el eco de todos los ángeles, y la sala se llenó de un profundo asombro. No hay nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pueda abrir el libro, continuaron las voces, y un profundo lamento llenó el ambiente sagrado. Juan sintió una tristeza inesperada, ya que comprendió que la redención y el desenlace de la historia estaban atados a ese libro, que permanecía sellado en el misterio de Dios. De repente, el Cordero se acercó a Juan, y con amorosa compasión, dijo, no llores, Juan, he aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Apocalipsis 5:5. Las palabras del Cordero trajeron al corazón de Juan una paz indescriptible, y en ese momento, el estigma de la tristeza se extinguió, dejando lugar a una esperanza renovada. Lentamente, el Cordero se acercó al trono, y en un solo movimiento divino, tomó el libro en sus manos. Un estruendo de alabanza estalló en el cielo, mientras los 24 ancianos presentaban sus coronas ante el trono. Cada uno de ellos, postrándose, ofreció su alabanza, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre compraste para Dios a personas de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Apocalipsis 5:9. La visión se expandió ante Juan, y comenzó a comprender el alcance del sacrificio del Cordero, un sacrificio que había trascendido barreras, uniendo a la humanidad en su búsqueda de redención. Vio una multitud innumerable, desde Adán hasta el último redimido, revestidos de la gloria del Cordero, cada uno recibiendo la gracia de ser parte del despertar de un nuevo amanecer. Pero aquí en la grandeza de este acto, continuó el Cordero, está la respuesta a la pregunta trémula del alma. Las palabras resonaban como ecos de eternidad, llenando a Juan de una emoción que dificultaba contener.
Aquel que se humille será exaltado, y en los últimos días, mis elegidos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Con cada palabra, el misterio de lo que estaba por venir se tornaba más claro, y sin embargo, aún más profundo. La revelación del reino y su transformación eterna dejaba un desafío en el corazón de Juan. ¿Cómo se manifestará esta gloria? ¿Qué pruebas aguardan al mundo en la ejecución del plan soberano de Dios? Mientras la adoración continuaba y la multiforme sabiduría de Dios emergía en toda su plenitud, Juan supo que estaba siendo llevado hacia la esencia misma de la esperanza prometida. La historia aún no había terminado, y el eco de la victoria resonaba en su corazón. Con el aliento contenido, esperaba el próximo paso que cambiaría la trama de su visión, todo aguardando el resplandor del séptimo sello que revelaría el propósito divino supremo. En ese instante, cuando la gloria del Cordero inundó el cielo, el corazón de Juan palpitaba en tono de adoración. Las voces celestiales resonaban como un mar de alabanzas, y el ambiente estaba cargado de una expectación palpable. Cada anciano no solo entregaba su corona, sino que en ese gesto ritual, revelaba la humildad de sus corazones ante el Rey de Reyes. Digno es el Cordero que fue inmolado, clamaron una y otra vez, como si su fervor pudiera desgarrar los cielos. Las palabras parecían tener eco e importancia que sobrepasaba el tiempo, resonaban en las profundidades del alma misma de toda creación. Juan contempló el libro en manos del Cordero, y una indescriptible unión entre lo celestial y lo terrenal se formaba en su visión. Este es un misterio sellado, un secreto de redención, murmuró el Cordero, como si hablándole directamente a Juan. Las 7 trompetas que señalarán el cumplimiento, y las copas de la ira que serán derramadas, todo se desatará de este libro. La atmósfera cambió, volviéndose electrizante. Cada anciano y ángel aguardaba, como si cada respiración fuera un instante cargado de promesas. Una pregunta reverberante llenó el aire: ¿qué significan estos sellos? ¿Cuál es la historia escondida dentro de su contenido? Las miradas se volvieron hacia el Cordero, el destino del mundo parecía depender de la próxima acción. De repente, el cielo mismo se oscureció un momento, y Juan sintió el peso del universo posarse sobre sus hombros. El primer sello, dijo el Cordero, abriendo el libro con una suavidad que contrastaba con la gravedad del momento. La sala se llenó de un silencio reverente, y Juan vio la primera figura emerger de la oscuridad, un jinete con un arco, coronado y con el propósito de conquistar. La primera de las revelaciones comenzaba a manifestarse. Este es el tiempo de la paciencia de los santos, proclamó el anciano a su derecha, su voz resonante como un trote de caballo en la vasta extensión del cielo. Se avecina un tiempo de pruebas, la historia muestra las promesas, pero también las tempestades que vienen. El siguiente sello fue roto, y la conmoción se tornó más intensa. A medida que el segundo jinete emergía, representando conflictos y guerras, Juan sintió la angustia de los hombres en la tierra. La visión era clara, la paz se desvanecería, y naciones se levantarían unas contra otras. El eco del dolor a través de las generaciones llenó su alma de melancolía y, a la vez, de resolución. Pero no se amedrenten, insistió el Cordero, girando lentamente su mirada llena de amor hacia Juan, cada sellado a lo largo del tiempo culmina en esperanza. Al final de los tiempos, vendrá la restauración. El o de la multitud se transformó en un clamor de adoración, mientras el tercer sello era abierto. Una balanza apareció en las manos de un jinete, señalando la escasez que vendría sobre la tierra, un recordatorio de las cosechas que se marchitarían en el fondo del alma humana. Con cada sello que se rompía, los ángeles alzaban sus voces creando una sinfonía que resonaba profundamente, mientras Juan era testigo de la historia del tiempo. Lo sagrado y lo profano, lo esperanzador y lo aterrador, se entrelazaban en una danza gloriosa. Espera, Juan, susurró el Cordero, porque lo que verás desvelará la profundidad de la gracia, y lo que está por venir será mayor que cualquier tentación del mundo. A través del juicio, encontrarás redención, y en medio de la desolación, nacerá el renacer. Con esos murmullos de revelación, un rayo de luz iluminó el cielo, marcando el inicio de la apertura del cuarto sello, lo que llevaría a Juan a entender que, en el plan soberano de Dios, incluso la angustia tiene un propósito eternamente significativo. Y así, llenándose de asombro y expectación, Juan supo que estaba a punto de ser revelada una verdad profunda,
un propósito sellado en el corazón de Dios. Pero, ¿cuál sería el desenlace cuando finalmente se rompiera el séptimo sello? La tensión y la anticipación estaban a punto de alcanzar un punto culminante. En el oscuro y glorioso plan de redención. A medida que el rayo de luz se disipó, Juan sintió un escalofrío recorrer su ser. Los ecos de los alabanzas se convertían en un susurro reverente, mientras la atmósfera celestial se llenaba de una anticipación inquietante. El cuarto sello estaba a punto de ser desatado, y el tiempo parecía haberse detenido en la inmensidad del cielo. Ese es el tiempo de la muerte, pronunció el anciano a su izquierda, con un tono que retumbó en el corazón de Juan. De repente, en la inmensidad del espacio sagrado, surgió un jinete a lomos de un caballo pálido. Su nombre era Muerte, y el Hades le seguía de cerca, trayendo consigo la promesa de tribulación y sufrimiento. La multitud celeste se hizo eco de los sentimientos encontrados. Los ángeles, siempre firmes en su alabanza, parecían oscilar entre la respuesta de júbilo y la explosión de temibles realidades. Derramándose sobre la tierra, pensó Juan, viene el juicio del Creador, el cumplimiento de lo que fue profetizado en tiempos antiguos. Una vislumbre del destino final de los hombres se dibujó ante él, mostrando la angustia que anidaría en sus corazones. La plaga, el hambre y la devastación que seguirían ardían como un fuego en la conciencia de la humanidad. Todo había sido predicho, esos momentos de caos eran parte de un orden divino. «Oh, Cordero», clamó Juan, la profunda agitación en su pecho aumentando con cada imagen que atravesaba su mente. ¿Por qué este sufrimiento? ¿Por qué la oscuridad cubrirá la tierra? Porque en la destrucción, el hombre será llevado a la luz, respondió el Cordero con una paz que desbordaba compasión. Mi sacrificio abrirá los ojos a los ciegos y liberará a los cautivos. A través de este tiempo de angustia, muchos encontrarán su camino hacia la verdad. No te desanimes al ver el dolor, porque incluso en la pérdida, hay salvación. Los ancianos miraron al Cordero, reconociendo que su paciencia imprimía propósito. Sus corazones reverberaría con el conocimiento profundo de que el sufrimiento de la creación traería a la luz el amor redentor. Uno a uno comenzaron a inclinar sus coronas de nuevo, esta vez en fascinación ante el despegar divino. La apertura del quinto sello trajo consigo un cambio dramático. Juan vio debajo del altar a los mártires, las almas de aquellos que habían sido asesinados por causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Sus rostros, aunque marcados por el sufrimiento, brillaban con la gloria del martirio. ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgarás y vengarás nuestra sangre en la tierra?, exclamaron, sus voces llenas de una angustia indescriptible. El eco de su clamor servía como testimonio de la fidelidad y perseverancia en medio de la prueba. Un poco más, responde el Cordero, y cada palabra que pronuncia se convierte en un bálsamo para sus almas. Porque su día llegará, la redención completa será traída, y la justicia se asentará. La escena sobrecogió a Juan. La tristeza se mezclaba con la esperanza, pues cada lágrima que habían derramado subía ante la presencia del Altísimo como un perfume fragante. La vida no terminaría en la muerte, en cambio, sería en ese giro oscuro donde resplandecería la luz más brillante. Y en ese instante, mientras todo el cielo vibraba con revelaciones de la grandeza del plan soberano de Dios, la apertura del sexto sello atrajo tensiones aún mayores, sacudiendo la misma fundación de la tierra. Juan anticipaba lo que vendría, los eventos que desatarían el caos, pero también la magnífica reconexión con el Creador. La creación misma suspiraba en espera. Y cuando el séptimo sello se rompa, resonó la voz del Cordero, se desatarán maravillas que aún no has visto, prodigios que exaltarán mi nombre y revelarán el profundo significado de la redención. Prepárate, Juan, porque el misterio de la justicia de Dios será revelado en gloria. La expectación llenó el aire, el camino hacia la completa revelación se estaba preparando. Sin embargo, en el corazón de Juan, la pregunta aún permanecía, ¿qué pasará? ¿Cuándo toda la fase del sufrimiento lleve a la promesa gloriosa? La atmósfera se tornó electrizante cuando el Cordero se dispuso a abrir el sexto sello. Juan sintió que el pulso del universo latía en un compás intenso y sagrado. Con un solo movimiento, se fue la paz y el silencio, dando paso a un estruendo que resonaba como el retumbar de truenos en un día de tormenta.
De repente, la tierra comenzó a temblar con tal fuerza que parecía que el mismo firmamento se rasgaría. Las instituciones invisibles, aquellas que sostenían el mundo, fueron sacudidas. La luz del sol se tornó oscura, y la luna se convirtió en sangre, cumpliendo así las palabras de los profetas que habían hablado de aquellos días. Las estrellas del cielo cayeron, como higos de una higuera agitada por un viento fuerte, y las montañas se desmoronaron, dejando a la humanidad absorta en un horror inconfundible. ¿Qué es esto, Señor?, murmuró Juan, su corazón latiendo en un ritmo de alarmante expectativa. El cielo se llenó de ecos de gritos, de angustia y desesperación. Los hombres y mujeres buscaron refugio, clamando a las rocas y a las montañas, caigan sobre nosotros y escóndannos de la ira del que está sentado en el trono, y del Cordero. La angustia llenaba sus almas, pues era evidente que el juicio había llegado con toda su reivindicación. Ellos no conocen el camino, pronunció el anciano con dolor en su voz. La desobediencia les ha llevado hasta aquí. Pero, ¿quién ha de ser el que se mantenga en pie durante el día de su venida? Juan sintió que una respuesta comenzaba a formarse en su interior, una revelación que se elevaba a la superficie de su ser. Aquellos que permanecían fieles al pacto, que habían recibido el sello del Creador en sus frentes, estos serían capaces de soportar la prueba. Los redimidos, pensó, aquellos cuya fe ha sido irrefutable, ellos verán. Entonces, un ángel poderoso descendió del cielo, llevando el sello del Dios vivo. Clamando en voz alta, se dirigió a los 4 ángeles que tenían poder sobre las naciones, quienes estaban pronto a desatar el viento del destino. No dañen la tierra ni el mar, ni los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Juan vio una multitud inmensa, sana y radiante, de cada nación, tribu, pueblo y lengua, de pie ante el trono y ante el Cordero. Con ropas blancas y palmas en sus manos, alababan a Dios, quien estaba en el trono, y al Cordero. Salvación pertenece a nuestro Dios que está en el trono, y al Cordero, resonaba en los cielos. Su voz se alzó en una gloriosa sinfonía de adoración, la cual borraba el clamor del caos terrenal. ¿Quién son estos que están revestidos de ropas blancas?, preguntó Juan, aún maravillado por la visión celestial. Estos son los que han salido de la gran tribulación, respondió el anciano. Han lavado y blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero. Ellos están ante el trono de Dios, y les sirven día y noche en su templo, y aquel que está sentado sobre el trono les hará morada. Ya no tendrán hambre, ni sed, y el sol no les herirá, ni ninguna otra calor. Juan sintió que cada palabra era un consuelo para su angustia. Allí había esperanza, e incluso en medio de los juicios devastadores, la redención brillaba como un faro resplandeciente. Pero a medida que contemplaba esta visión de salvación, un nuevo susurro surgió en su mente: había llegado el tiempo de cumplir la promesa, y sólo aquellos que se levantaran en fe verían la gloria de Dios. Una inquietud creció en su alma, pues sabía que el 7º sello traería consigo novedades aún más profundas y grandes. Prepárate, Juan, murmuró el Cordero, porque más allá de la tribulación, se desplegará la revelación completa de mi misericordia, anotando en tu corazón y en el de todos, el esplendor del maravilloso amor que he de manifestar, incluso cuando el dolor y la desolación caigan sobre la tierra. La visión se intensificó, y mientras Juan contemplaba, no podía evitar preguntarse: ¿qué nuevas maravillas se revelarán cuando la plenitud del plan divino finalmente se despliegue? En el esplendor del cielo, mientras la adoración continuaba resonando a través de los ángeles y ancianos, la tensión crecía alrededor del trono. Juan, ahora completamente inmerso en la magnitud de lo que estaba presenciando, sintió que las revelaciones se acumulaban como un torrente. Su espíritu estaba en un mar de gozo y asombro ante la profunda verdad que se desplegaba, y sin embargo, las inquietantes preguntas seguían despertándose en su corazón. ¿Qué más hay, Señor? ¿Qué es lo que aún está por venir con el 7º sello? La expectativa hacía palpitante su pecho mientras aguardaba el cumplimiento de la promesa divina que el Cordero había mencionado. Un silencio reverencial llenó el espacio, como si la creación misma contuviera la respiración. La atmósfera estaba cargada de una anticipación palpable, y los ancianos se volvieron hacia el Cordero, que con una calma única apretó el libro sellado entre sus manos. Juan, comenzó el Cordero,
el séptimo sello desatará maravillas que han estado ocultas en el corazón del Padre desde la fundación del mundo. Son revelaciones de juicio, pero también de redención. Cada palabra que pronunciaba parecía desplegar un velo, revelando profundamente tanto la justicia como la magnanimidad de Dios. El Cordero levantó su mano, gesticulando hacia el altar y una fragancia celestial comenzó a ascender, un incienso que simbolizaba las oraciones de los santos. Estas oraciones han llegado hasta el trono del Altísimo, dijo, y su voz era un eco de amor y autoridad. Ahora el tiempo ha llegado para que se cumplan las promesas de restauración. Con estas palabras, el cielo vibró con un nuevo orden de adoración. Espera, dijo uno de los ancianos, porque lo que el Cordero va a revelar cambiará para siempre el destino de la humanidad. La magnitud de aquel momento era sobrecogedora. Así, con un gesto majestuoso, el Cordero comenzó a abrir el séptimo sello. El cielo pareció oscurecerse momentáneamente, y un poderoso silencio descendió. Durante media hora, el universo aguardó en un estado de interrupción sagrada, como si todo estuviera siendo envuelto en la majestad de lo eterno. El silencio es el preludio del clamor de la respuesta divina, murmuró un anciano a su lado, mientras todos los ojos se centraban en el libro que yacía abierto ante el Cordero. De pronto, resonaron trompetas, el sonido era incomparable, un eco de victoria que resonaba en cada rincón del cosmos. Los ángeles comenzaron a alzar sus voces, y un rayo de luz brilló desde el trono, iluminando las tinieblas del pasado y del presente. El reino de este mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11:15, la proclama resonó en la eternidad, y Juan sintió como su corazón ardía ante la revelación de la soberanía de Dios, revelando que la historia de la creación culminaría en gloriosa redención. Viendo el júbilo del cielo, le fue concedida una visión del futuro, donde el dolor y la tristeza ya no existían, reemplazados por la alegría y la paz que provenían de la presencia del Creador. Las antiguas cosas han pasado, y todo será hecho nuevo, fueron las palabras que resonaron en su mente, llenándolo de esperanza. Mientras este nuevo amanecer se manifestaba ante él, Juan se sintió traspasado por una convicción ardiente: la redención no era solo para unos pocos, sino para todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. ¿Pero qué significa esto realmente para aquellos que aún enfrentan tribulación? Se preguntaba, buscando respuestas ante el resplandor de lo que había presenciado. Fue entonces que una nueva voz, poderosa y clara, resonó desde el trono: todo lo que ven aquí será testimonio de mi fidelidad. A través de cada dificultad y cada trago, estarán sellados con mi promesa. Mi pueblo será preservado, y aquellos que han perseverado en la fe verán la gloria de mi salvación. Era un grito de victoria en la culminación de sus planes divinos. Juan sintió que la fuerza de la revelación se arrebataba su ser, y con cada momento, la anticipación crecía. Una última pregunta retumbó en su corazón: ¿cómo conectarán estos eventos los ciclos de juicio y gracia? Pero el Cordero, con una mirada llena de amor y poder, respondió con un susurro: lo que está escrito será revelado en la plenitud de los tiempos. Habrán cosas escondidas que mostrarán lo profundo de la redención y de mi justicia. Así, mientras la visión del séptimo sello continuaba desplegándose, Juan anhelaba respuestas que desvelarían la exuberante gloria de Dios. Aún permanecía el misterio del futuro por conocer y la singularidad de cada revelación que marcaría el alcance de la redención de Dios en cada uno de sus elegidos. Las revelaciones continuaban, y la historia de la humanidad se entrelazaba con la obra maestra del Creador, planteando en los corazones de todos la espera de un desenlace glorioso. El cielo se preparaba para recibir a aquellos que vivirían y experimentarían la obra maestra de la redención, y Juan, ahora con una chispa de fuego en su corazón, se preguntó: ¿quién serán los redimidos que proclamaran la salvación, y qué maravillosa gloria será revelada al final de todos estos tiempos?